Hola, buenas, yo soy Camilo Saavedra, especialista en ventilación mecánica y trabajo para la empresa Andover Alianza Médica. Hoy día les vamos a mostrar este ventilador invasivo de alta gama, el Servo U, el más moderno de su línea. ¿Cómo es la instalación básica, esencialmente, de cualquier ventilador invasivo de UCI? Los ventiladores invasivos de UCI, hasta hace algunos años, no están saliendo con turbina. Se conectan a la red de aire y a la red de oxígeno. En este caso necesitamos conectar este ventilador a la red de aire, que en este caso, como no estamos en una unidad, es un compresor de aire, y vamos a conectarlo a la red de oxígeno. Este es un conector tipo AGA, este es un conector tipo Diamond. Cuando nosotros conectamos el conector tipo Diamond, se conecta al Diamond que está en la pared de la unidad. En este caso tenemos un cilindro tipo E con un hembra volante Diamond que nos permite hacer la conexión directamente al cilindro y mantener un alto flujo del oxígeno. Y la conexión es muy sencilla, simplemente se pone y se presiona. La conexión tipo AGA acá es simplemente mantenemos apretado y tiramos el pituto hacia arriba. Y que, a diferencia de su predecesor, que está en muchísimas unidades de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrica, el Servo I, un ventilador de alta gama de excelente nivel, este ventilador, que es su sucesor en este caso, no se prende igual que el Servo I. Tiene un sistema de encendido bastante poco usual. Este ventilador se prende a través de esta perilla que está acá abajo. Y esta perilla es retráctil. Para encenderlo yo tengo que tirarla hacia abajo, hacia arriba y se enciende. Si se fijan, la luz de encendido me da la indicación de que el equipo está ok y el LED de enchufe me indica que el equipo está conectado a la red eléctrica. Tienen los ventiladores mecánicos de uso o ventiladores mecánicos pesados, como les llamamos. El equipo me pregunta: ¿desea hacer un control preliminar? Le damos sí. El equipo pasa a esta pantalla en donde podemos ver que va a comprobar todas estas cosas. La primera indicación que me pide es: conecte el tubo de prueba entre la salida inspiratoria y la entrada expiratoria, que es precisamente como lo tenemos puesto acá. El tubo de prueba de este equipo, este es el original, y tenemos la conexión desde la rama inspiratoria hasta el cassette expiratorio del equipo. Una vez que eso está ok, le damos conforme y el equipo empieza a comprobar. Y así va uno por uno de la lista: barómetro, suministro de gas, fuga, transductor de presión, válvula de seguridad, sensor de oxígeno, transductor de flujo, cambio de batería, circuito del paciente y finalmente el estado de las alarmas. Dentro del control preliminar hay algunas fases en donde me pide cooperación o donde me da algunas instrucciones, por lo tanto yo tengo que estar atento a esas instrucciones para que el control preliminar pueda continuar y pueda terminar. Hace muchos ruidos, comprueba flujos, comprueba fugas, etc. Entonces no hay que asustarse porque el equipo hace varias cosas en esta fase.
acá en equipo me da la instrucción de desconectar el cable de la alimentación. Simplemente hay que desenchufarlo, el equipo prueba y lo volvemos a enchufar. Desenchufamos y pasó. Circuito del paciente. Conectar el circuito del paciente completo, incluidos todos los accesorios. Si se utiliza humidificación activa, debe estar con agua en la cámara calefactora. Bloquear la pieza NI, ¿cierto? Pulsar conforme. Entonces, procedemos a conectar el circuito. Sacamos el tubo de prueba. Conectamos la rama inspiratoria. Conectamos la rama expiratoria. Sacamos el pulmón de prueba y tapamos la conexión o la pieza NI. Le damos conforme. Desbloqueamos la pieza NI como nos pide el equipo, le damos conforme. Pasa. Finalmente chequea el estado de la alarma y el control preliminar termina. Una vez que el equipo dice que está todo pasado, le damos conforme y se inicia el ventilador y llega a la pantalla principal del equipo. Me pregunta, ¿desea cambiar a un nuevo paciente y borrar los datos del paciente anterior? Esto es porque básicamente el equipo me permite ingresar ciertos datos característicos del paciente que estamos ventilando para controlar ciertas cosas o ciertos parámetros que el equipo maneja. En este caso le vamos a dar no simplemente para efecto de esta demostración. Bueno, vamos a revisar ahora un par de modos ventilatorios de prueba para que veamos cómo funciona realmente este equipo. Nos vamos a la zona de modos y elegimos uno. El primero que vamos a ver es presión control, que debe ser una modalidad tremendamente utilizada con este tipo de ventiladores. Cuando nosotros seteamos un presión control, el ventilador o cualquier ventilador mecánico básicamente nos pide los siguientes parámetros: concentración de oxígeno, PIP, presión expiratoria final de respiración, ¿cierto? Frecuencia respiratoria, presión control o presión sobre el PIP, es decir, se ventila con 8 de PIP y sobre el PIP hay 7 centímetros de agua que van a ser la presión inspiratoria, una relación IE de 1:2, el retardo inspiratorio y el trigger, que funcionaría básicamente como un sistema de un asistido controlado. Una vez que nosotros tenemos seteados nuestros parámetros, le vamos a aceptar. Para cambiar cualquier parámetro, simplemente pulsamos sobre él y con las teclas más o menos ajustamos el valor, ticket, y el valor queda guardado. Le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, es decir, tenemos seteado el modo ventilatorio, le damos a la opción iniciar ventilación. Y esta es la pantalla principal del ventilador en modo funcionamiento, en donde podemos ver claramente que tenemos gráfica ventilatoria, presión, flujo y volumen, además de parámetros de monitorización. Vamos a ajustar esta alarma para que no nos moleste. Podemos ver claramente cómo el equipo registra todo. Si eventualmente, por ejemplo, el paciente tiene algún esfuerzo respiratorio, se ve claramente reflejado en la gráfica. La línea blanca en este caso nos indica que hubo un esfuerzo del paciente. Si no, fíjense que dispara verde. Si es blanco, significa que hubo un esfuerzo del paciente. ¿Sí? Si eventualmente nosotros necesitamos cambiar algún parámetro dentro, una vez el ventilador funcionando, simplemente apretamos el valor de la misma manera que antes y le damos a aceptar. Y me muestra la lista completa de parámetros.
Los parámetros a monitorizar son básicamente los que monitoriza casi cualquier ventilador mecánico: presión, PIB, presión media vía aérea, frecuencia respiratoria, volumen corriente inspiratorio, volumen minuto expiratorio, volumen corriente expiratorio. Y si presionamos acá, me muestra otros parámetros de monitorización. Los parámetros de monitorización de esta pequeña pestaña van a ir cambiando dependiendo de la modalidad ventilatoria que yo esté utilizando. Básicamente, por ejemplo, si yo voy a mostrar alguna modalidad ventilatoria en la cual soporta, por ejemplo, un proceso de winning o de destete, lo más probable es que me va a mostrar algunos parámetros que tengan que ver con eso. Por ejemplo, la P01. Bien, ahora tenemos el ventilador funcionando en presión control. Si nosotros queremos hacer algún cambio de modalidad, lo que tenemos que ir a hacer la función de modos. Modos, y el equipo me muestra nuevamente la misma pantalla que vimos en el video anterior. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar el modo BCRP. El modo BCRP funciona como una modalidad ventilatoria limitada por presión con un volumen objetivo, es decir, es una modalidad dual. Me permite hacer una ventilación como si fuera volumétrica, pero con las bondades que tiene la ventilación por presión, que son seguridad y comodidad para el paciente. Los parámetros que me pide setear el equipo en esta modalidad son concentración de oxígeno, por supuesto, como en cualquier modalidad ventilatoria, PIB, frecuencia respiratoria, volumen corriente objetivo, en este caso le vamos a poner 300, la relación IE, ¿cierto?, el retardo inspiratorio y el trigger. Le damos a aceptar. Y dice, ha modificado a BCRP. Si por A, B o C motivo eventualmente yo veo que el cambio que acabo de hacer no justifica, o a lo mejor necesita algún ajuste preliminar, simplemente me voy a la pestaña de modos y me dice modo anterior y me da la opción de volver rápidamente al modo que estábamos usando antes de hacer el cambio. Le damos a aceptar y vuelve a presión control. Vamos a ver ahora otras modalidades de ventilación mecánica, modalidades que son ampliamente utilizadas. Nos vamos a modos. Una modalidad que se ocupa bastante es el SIMB por presión control. El SIMB es una modalidad mandatoria que permite a mi paciente tomar el control de la ventilación siempre y cuando mantenga ciertos parámetros de ajuste que vienen por defecto de la modalidad, ¿cierto? Los parámetros a setear en este modo son concentración de oxígeno, PIB, frecuencia, SIMB. La frecuencia y SIMB en este equipo corresponde a la frecuencia respiratoria mandatoria que tiene el equipo, a la que no transa, ¿cierto? La presión sobre el PIB, presión inspiratoria por supuesto, relación IE, tiempo de ciclo respiratorio, tiempo de retardo inspiratorio, trigger, ¿cierto? El trigger tremendamente importante en esta modalidad, ya que funciona como una modalidad espontánea, mixta. Por lo tanto, uno de los parámetros más sensibles a seteo es el trigger, el esfuerzo respiratorio o la sensibilidad al esfuerzo del paciente. Luego de eso tenemos el seteo de la presión de soporte, ¿cierto? Para la ventilación soportada, en donde seteamos presión de soporte sobre el PIB y el fin de la inspiración, que setea básicamente el ciclaje. Le damos a aceptar y se activa la modalidad. Podemos ver claramente nuevamente que si el paciente tiene un esfuerzo respiratorio, el ventilador lo deja respirar indistintamente cuál sea su frecuencia. Lo que hay que tener en consideración con esta modalidad es que el tiempo inspiratorio siempre se cumplirá. Por ende, la presión inspiratoria que el ventilador envía al paciente en fase inspiratoria siempre será la misma. De acuerdo al funcionamiento básico del modo SIMB, si el paciente no genera un esfuerzo inspiratorio dentro del 90% del ciclo, el equipo vuelve a tomar el control. ¿Se fijan? Me fui en
La última modalidad que vamos a revisar, que también es ampliamente utilizada y que eventualmente sirve para fases finales de la terapia ventilatoria, es el modo CPAP más presión de soporte. Activamos el modo. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Cuáles son los parámetros seteables en esta modalidad? Concentración de oxígeno nuevamente, PIP, presión de soporte sobre el PIP, ¿cierto? Fin de inspiración al 30%, retardo inspiratorio y el trigger. También nos da la opción de generar un modo de seguridad que va básicamente relacionado en relación al tiempo de apnea. Si el tiempo de apnea se cumple con el paciente, es decir, son más de 20 segundos, el modo presión CPAP más presión de soporte pasa a presión control, y aquí me permite el equipo setear cuáles son los parámetros de seguridad. Simplemente le damos a aceptar y se activa la modalidad. Y podemos ver claramente cómo se refleja el esfuerzo inspiratorio en la gráfica ventilatoria, y podemos ver acá el pulmoncito que me dice exactamente que esa fue una respiración espontánea. Ese pulmoncito solamente sale efectivamente cuando hay un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente. Si la ventilación es mandatoria, esa imagen no va a aparecer nunca. Vamos a mostrar la función de respaldo del equipo. Vamos a dar algunos inputs de esfuerzo inspiratorio, ¿cierto? El equipo me asiste con presión de soporte, que en este caso recordemos que es 7. Pero bien, como lo describimos, si el equipo no detecta esfuerzo inspiratorio por parte del paciente, luego seguido de 20 segundos determinado por la alarma de apnea, el equipo pasa a presión control, como lo vamos a ver ahora. Vemos que no hay ningún esfuerzo por parte del paciente, el equipo brevemente lo va a detectar y va a activar la modalidad presión control. Eso es un parámetro de seguridad del equipo. Me avisa con alarma que no hay ningún esfuerzo del paciente. Hay una alarma amarilla, ¿cierto? Y podemos ver claramente que pasó de CPAP más presión de soporte a presión control. Luego, si eventualmente el paciente retoma la ventilación, se vuelve a activar la modalidad CPAP más presión de soporte. En relación a la ventilación mecánica, el ventilador sirve básicamente para ventilar, por supuesto. No obstante, hay un montón de otras funciones que uno agrega, como son, en este caso, funciones de capnografía, nebulización, baterías internas en el caso de este equipo, además de, por ejemplo, el módulo ELIS, señal eléctrica diafragmática, que nos permite hacer ventilación a través de la modalidad NAV, que es básicamente la estrella de este equipo. Estos módulos los podemos ver acá al lado. Si ustedes se fijan, es algo bastante sencillo y responde simplemente a sacar el módulo, y si yo quiero insertar el módulo nuevamente, simplemente aprieto. En todos los sistemas de ventilación mecánica o en todos los ventiladores mecánicos que existen en el mercado hay una serie de opcionales que van al equipo. No todos los equipos tienen estos módulos, no obstante todos los equipos eventualmente podrían tenerlo.